En el vídeo de hoy hablaremos de una serie de campeones que dominaron el ciclismo durante algunas temporadas cuando de repente desaparecieron inexplicablemente. Hablaremos de una serie de ciclistas que se les auguraba una carrera como corredores profesionales impresionante y de repente perdieron su talento incomprensiblemente. ¿Qué les pasó a aquellos corredores que, en algunos casos, llegaron a ganar carreras como el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España? Parecía que dominarían el ciclismo durante años cuando, de un año por el otro, perdieron su físico, perdieron su nivel. Así que esto es lo que vamos a descubrir en este vídeo, donde hablaremos de los juguetes rotos, como mucha gente los llama, del pelotón. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Misterio, ¿eh? Misterio es lo que abriga el vídeo de hoy, porque hablaremos de una serie de campeones que de buenas a primeras desaparecieron. Ciclistas que parecía que serían campeones de época, ¿eh? En algunos casos superestrellas que de buenas a primeras dejaron de estar disputando Tours de Francia a terminar en la grupeta y temporadas más tarde retirarse antes de los 30 años, como que de repente perdieron su nivel. Sé que ante estas tramas, estas historias bastante incomprensibles, existe leyenda urbana. No voy a comentar lo que explica la leyenda urbana, sino que lo que vamos a comentar es las informaciones oficiales que se saben, porque sería por mi parte una temeridad empezar aquí a elucubrar historias de por qué dejaron de rendir, si hubo aquí gato encerrado o no. Lo que os voy a transmitir son nombres de supercampeones que de repente dejaron de rendir y se retiraron poco más tarde, cuando todo el mundo pensaba que serían ciclistas que durante años y años estarían ganando muchísimas victorias. ¿Qué le sucedió? La versión oficial es la que vamos a comentar en el vídeo de hoy, aunque en algunos casos chirría un poquito, lo puedo entender. Like, chavales, suscripción, dejadme en comentarios si creéis que hay algún ciclista más de estos que de repente dejó de rendir cuando estaba en la cúspide del ciclismo. Os leo en los comentarios y quiero que me escribáis también qué opináis acerca de los diferentes casos que vamos a tratar. Empezando por uno de los más sonados, uno de los más gordos, Tom Dumoulin, un ciclista que en 2019 fue segundo en el Giro de Italia, luego se presenta el Tour de Francia y es segundo, un portento físico, campeón del mundo de contrarreloj, campeón del Giro de Italia, batiéndoselo. O sea, es que le levantó el Giro ni más ni menos que a Nairo Quintana en su prime y a Vincenzo Nibali también en sus mejores años. Un corredorazo que también estuvo a punto de ganar una Vuelta a España y que, si no hubiese sido por una emboscada del equipo Astana de aquel momento, tendría también en su palmarés una Vuelta a España, que ficha por Jumbo-Visma. Parecía que lo que había hecho en Sunweb había sido importantísimo, increíble, es lo que estábamos explicando, mundiales de crono, había disputado Tours de Francia en el podio, ganador de giros, casi una Vuelta a España. Da el siguiente paso a Jumbo-Visma, parece que es el trampolín para dar el siguiente paso y realmente ganar el Tour de Francia, y todo lo contrario, deja de rendir cuando se va al equipo Jumbo. Fijaos, este es Tom Dumoulin cuando ganó el Giro de Italia en 2017 en montaña, soltando a Quintana, a Nibali y luego haciendo estrizas, por supuesto, en la contrarreloj. Ficha por el Jumbo-Visma y de repente deja de rendir. Vemos cómo prepara el Tour de Francia del 2020 y simplemente se queda en un simple gregario de Primo Roglic, que Roglic es un grandísimo ciclista, no me malinterpretéis, pero Dumoulin parecía que al Tour no iba a ser un simple gregario de Primo Roglic, sino que debía ser el colíder entre los dos, tratar de poner en apuros a Pogačar, a Bernal en aquel momento, y solo tuvo piernas para ser un gregario más cuando venía del pasado súper laureado que estamos comentando. Pero esto fue solamente el principio de su fin, porque luego participó en la Vuelta a España, parecía que sería uno de los grandes favoritos, abandonó media carrera, mostró muy malas sensaciones y de repente esta superestrella de la noche a la mañana decidió retirarse del ciclismo profesional. Su explicación fue que mentalmente estaba muy quemado, que no disfrutaba de la bicicleta, y puede ser verdad, ¿por qué no? El ciclismo exige muchísimo a los corredores y aunque estés ganando, si del tejado no estás bien, si no disfrutas entrenando con el nivel de exigencia que demanda el ciclismo,
es complicado poder rendir bien y continuar en el ciclismo del más alto nivel. Así que seguramente, como había sido ya un corredor que ganó mucho, tenía el rincón hecho económico para retirarse a los 30 y pocos años, cuando todos esperábamos que tendría aún 3 o 4 años de gran ciclismo en sus piernas. Algunos podíamos pensar que podía ganar el Tour de Francia, dado que había sido segundo, por ejemplo, en 2019, muy cerca del equipo Sky. Este es el primer caso, el de Tom Dumoulin, que me sabe muy mal, porque es un corredorazo, que ahora mismo se está dedicando a correr muchísimo, hace maratones, hizo un tiempazo, creo que bajó de las 2 horas y media en una maratón hace unos pocos días, un superclase, Tom Dumoulin, que le echamos de menos, al menos yo, en el ciclismo del más alto nivel. Saltemos a otro nombre, o más bien dicho, hablemos en plural, a otros nombres, porque los hermanos Schleck, especialmente este hombre de aquí, Andy Schleck, parecía que sería un ciclista que se podría retirar con 2, 3, 4 Tours de Francia, el principal rival de Alberto Contador en su primera etapa como ciclista del más alto nivel. Los hermanos Schleck, que eran la pesadilla de Alberto Contador, de repente los dos, en 2011, se suben al podio del Tour de Francia, que solamente Evans les pudo robar la cartera. Estamos viendo que Schleck, tanto Andy como Frank, son primeros es Evans, pues segundo fue Andy Schleck y tercero Frank Schleck en el podio. Están en lo más alto del ciclismo y al año siguiente nunca vemos ya al más alto nivel a Andy Schleck y Frank Schleck, bueno, es más comprensible lo que le pasó a Frank porque dio positivo en 2012 y luego pues nunca más fue el mismo y se retiró en 2016, estando muy lejos del ciclista que fue. En el caso de Andy Schleck es mucho más misterioso porque ¿cómo se explica que durante 3 Tours de Francia estuviese disputando la carrera? Porque en el 2011 perdió el Tour en la última contrarreloj contra todo pronóstico ante Cadel Evans. El año anterior, en 2010, fue segundo por detrás de Contador, que después, dado el positivo del madrileño, le otorgaron el Tour de Francia. Oficialmente es el ganador del Tour del 2010, un ciclista que estuvo a un nivel inmenso durante 3 años, en el 11, en el 10 y en el 9 también fue segundo en el Tour de Francia, o sea, unos números de escándalo. El año anterior, en 2008, fue segundo en el Giro de Italia, o sea, un corredor que fue de aquellos que saltó el profesionalismo y cayó de pie, disputando desde el inicio ya, ganando Lieja, subiéndose a podios del Giro, del Tour de Francia, y a los 25 años, cuando parecía que podía dar el siguiente nivel y acabar con el reinado de Contador, desapareció. Una lesión se filtró en la rodilla, se le rompió uno de los tendones, explican, de la rodilla, luego volvió durante algunas temporadas, lo intentó, pero a los 28 años, desafortunadamente, Andy Schleck colgó la bicicleta, cerrando una carrera como profesional muy por debajo de las expectativas que estaban puestas en él. Pero no es el único. Bajemos un poquito el listón porque Inchausti no está al nivel de Dumoulin ni tampoco de corredores como Andy Schleck. Pero ojo con Inchausti, ganador de etapa en el Giro de Italia en 2013, en el 14 fue un gregario fundamental de Nairo Quintana para que ganase la Corsa Rosa, un grandísimo escalador, uno de los mejores escaladores del momento para España, y no es casualidad que luego en 2015 lo fichase el equipo Sky para que fuese una pieza clave del engranaje perfecto que tenía Froome en los Tours de Francia. O sea, la razón por la cual Froome ganó tantos Tours es porque el tren del Sky era una máquina perfectamente engrasada y querían que una de las piezas fuese el grandísimo escalador vasco Beñat Inchausti, cuando de repente, después de ganar etapas en el Giro, de ser un apoyo clave para Quintana en la victoria en la Corsa Rosa, llama la atención, no es casualidad, del equipo Sky, a tierra, aterriza en el equipo Sky y se comenta que sufrió una mononucleosis, una enfermedad creo que es vírica, y nunca pudo recuperar el nivel. Estuvo 2 años enfermo y luego cuando finalmente se recuperó, nunca más. El cuerpo quedó mermado y nunca más pudo estar al nivel anterior. Y perdimos a un grandísimo escalador en el ciclismo español. No es el único que de buenas a primeras ficha a Sky, tenían muchas expectativas puestas en él y por lesión o enfermedad desaparecieron, sino que está el caso de este corredor que particularmente a mí me gustaba mucho, era un ciclista para mí muy talentoso, el checo Leopold Koenig, que
Recordad, el mítico Neta Pendura gana etapa en la Vuelta a España del 13, en el 14 se planta en el Tour de Francia con un equipo continental como era el Neta Pendura y es top 5 o top 10, cerró una grandísima participación en el Tour. Luego llama la atención del equipo Sky y en el primer año en Sky está impecable, top 10 o top 5 en el Giro de Italia, fue un apoyo clave para Chris Froome en diferentes Tours y vueltas a España, y cuando era uno de los mejores gregarios de montaña del Tour de Francia, un ciclista que venía de ser líder en el etapa endura para ser gregario de lujo, de esta maquinaria perfecta del Sky, de buenas a primeras también desapareció del mapa y se retiró poco después, cuando aún era joven, tenía 29 o 30 años, Leopold Koenig, que es un corredor que explica que sufrió lesiones en la espalda, me imagino que a causa de la carga de entrenamientos, las horas encima de la bicicleta, y cuando tienes un problema de estos delicados físicos en una articulación o en la espalda que no te deja pedalear tranquilo, es muy difícil que si no lo solventas puedas compaginarlo con el ciclismo del más alto nivel debido a las horas que están encima de la bicicleta y la dureza de este deporte. Así que luego fichó por Bora, pero tampoco recuperó su nivel anterior y perdimos a un corredor que, vale, tenía quizás madera para ser líder en algún equipo más pequeño y pelear para top 5 de generales. Luego decidió, y creo que acertadamente, entrar en el equipo Sky para tener un papel importante en victorias de Tours, ayudando a Froome y a Geraint Thomas, aunque una lesión en la espalda rompió su carrera deportiva. Luego está el caso también muy peculiar de Fabio Aru, juntamente con Dumoulin. Me atrevería a decir que estamos hablando de uno de los ciclistas que tocó más arriba, que alcanzó el Olimpo del ciclismo prácticamente y cayó al infierno, pobrecito. Un Fabio Aru que estamos viendo aquí, que le arrebató, curiosamente, a Tom Dumoulin la Vuelta del 2015 mediante una emboscada tremenda, pero es que luego es un corredor que en el mismo año, en el 2015, fue segundo en el Giro de Italia, un ciclista que, también muy joven, que desde los 20 y pocos años rendía un nivel altísimo, disputando giros, vueltas a España, y luego fue en 2016, me acuerdo, que compitió en su primer Tour de Francia, había preparado la carrera francesa a conciencia y no estuvo a un buen nivel, y a partir de esa victoria en la Vuelta a España 2016-2017 su nivel cayó en picado inexplicablemente, fichó por equipos como... ¿Qué equipo era esta? El Dimension Data era, el UAE también estuvo unos años y estuvo, era una sombra del ciclista que había sido en Astana, y se comenta que sufrió un problema en la arteria ilíaca, creo que se llama, que lo que sucedía, que es en una de sus piernas, por donde la arteria transportaba el flujo sanguíneo, cuando apretaba mucho, cuando realmente estaba haciendo un esfuerzo muy grande, se le colapsaba la arteria ilíaca y esto provocaba que no pudiese transportar el flujo sanguíneo correctamente, y entonces se le adormecía una pierna o notaba que una de las dos piernas perdía fuerza repentinamente sin explicación alguna. Estuvieron algunos años tratando de dar con el problema y cuando lo detectaron se operó de esta arteria ilíaca Fabio Aru, aunque después de la operación jamás fue el mismo. Curiosamente, es el mismo problema que sufrió Kian Udebrooks, un corredor que esperemos que jamás acabe entrando en este ranking, pero veremos qué acaba sucediendo en Movistar, pero en Jumbo lo ficharon con la expectativa de ser un poco el relevo de Vingegaard, un corredor que ganó el Porvenir, que ya desde su primer año como profesional rodaba a un nivel inmenso y estuvo un año y medio también muy por debajo de su estándar de nivel, cuando supimos que también le detectaron lo mismo que a Fabio Aru, este problema en el riego sanguíneo en la arteria ilíaca, que de repente pues las piernas, a causa de este problema, perdía fuerza a media etapa y estaba lejos de sus números habituales. Le han operado, desde la operación, no sé si es el mismo de antes, pero ha recuperado su nivel, ganó el Tour de Line el año pasado y veremos qué sucede en su etapa en Movistar, ya curado en principio de esta lesión. Pero fijaos, Aru se operó y a pesar de que en principio resolvieron el problema,
jamás acabó siendo el mismo. Y creo que nos queda un caso más, que es el de Betancur, el ciclista de la G2R, que fichó luego por el Movistar, que me acuerdo en el Giro del 2013, tenía 20 y pocos años, fue la sensación de aquel Giro. Creo que se llevó el maillot blanco de los jóvenes, un tremendo escalador, tenía una capacidad para la trepada brutal, top 10 en el primer Giro de su carrera deportiva, pero no fue el top 10, fue la sensación que transmitía cuando la carretera picaba hacia arriba. Me recordaba un poquito también los mejores años de Esteban Chávez, este estilo escalador, también muy parecido a Nairo Quintana, subía bien puertos largos, tenía mucho punch en extensiones cortas y empinadas, cuando también de repente de un año por el otro pasó de ser uno de los ciclistas con la mayor proyección esperada en el pelotón a un ciclista corriente. Sufrió también bastante de problemas, un poco como Dumoulin, problemas de concentración en lo que hacía, es decir, un ciclista que le costaba sacrificarse, podríamos definirlo de esta manera, tenía problemas para sacrificarse como exige el ciclismo del más alto nivel. Mucho talento, pero esta mentalidad del sacrificio, de dar tu vida por el ciclismo, pues no la tenía. Y era un corredor que muchas veces le veíamos que estaba pasado de peso, no entrenaba lo duro que debía para ganar carreras, y aunque tengas muchísimo talento en este deporte, no sirve solamente con el talento. O sea, Pogačar es muy bueno, tiene mucho más talento que el resto, pero entrena igual o más que sus rivales, por lo tanto, tiene talento y lo combina con entrenamientos durísimos y una mentalidad de auténtico campeón. Si Pogačar tuviese el mismo nivel, pero no equiparase su mentalidad, no haría ni de lejos las exhibiciones que está llevando a cabo temporada tras temporada, carrera tras carrera, y este es el caso de Betancur. Así que un poco por diferentes razones, sé que hay rumores, como os comentaba al principio, de no, este pitó, no lo sé, yo os estoy comentando la versión oficial. Betancur, la mentalidad, Aru, la arteria ilíaca, Koenig, problemas en la espalda, Inchausti, mononucleosis, Andy Schleck, se rompió el tendón de la rodilla y nunca más fue el mismo, Frank Schleck dio positivo y de la mano de la edad, pues, bueno, ya nunca más fue el mismo, y Dumoulin también se quemó de entregar su vida al ciclismo, y cuando ya no ves que merezca la pena exigirte tanto, entregar tu vida a este deporte, pues si no le das las 24 horas del día al ciclismo, estos corredores tan buenos, aunque tengan muchísimo nivel, nunca más son los mismos. Así que se quemó mentalmente Tom Dumoulin. ¿Hay algún corredor más que englobaríais en este ranking? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?